Seguimos aquí con Melissa Bretón, oficial de la Oficina de Desarrollo Sostenible, Desarrollo Humano Sostenible del PNUD acá en la República Dominicana, que nos está presentando el informe del PNUD y de la FAO sobre las visitas presidenciales. Y ahora sí, evaluación, resultados de la evaluación. Bien. ¿Qué podemos decir? Bueno, antes de entrar a lo que son los resultados, nosotros es importante tal vez conversar tres características importantes de este estudio. El primero es que la naturaleza de los 50 proyectos evaluados es completamente diferente. Tenemos proyectos, como decíamos, en diferentes rubros, en diferentes comunidades, sobre diferentes temas, productos, o sea, realmente obras. Estamos hablando de realmente de una amplia gama de proyectos. Entonces, la evaluación se hizo para cada proyecto de manera individual. Cada proyecto tiene su evaluación de manera individual. Lo segundo es que hay un marco temporal de esta evaluación y es un año. ¿Qué quiere decir eso? Los resultados que obtenemos a partir de la aplicación de la metodología son los resultados del desempeño de las variables de estos proyectos en el lapso de un año, o sea, en el lapso del tiempo en el que fuimos al terreno, hicimos las investigaciones del lugar. Entonces, es posible que esos resultados hoy en día sean diferentes, o sea, porque esto tiene un inicio y un fin del proceso de evaluación. Por tanto, entonces los resultados que presentamos hoy son resultados esencialmente a corto plazo, o sea, acotados a ese momento. Pero hay muchos proyectos que si bien en el marco de lo que fue la evaluación, el desempeño de sus variables no fue relativamente alto, sí tienen un potencial fuera del marco de este proyecto, que un año es poco para proyectos agrícolas con ciclos de cultivo largos, que pueden tener un impacto un poco distinto, hasta mejor en el tiempo, más allá de este marco de la evaluación. Metodología, o sea, ya tenemos la data, ¿cuál metodología, cuál es el marco que se utiliza para interpretar estos resultados? Exacto, la metodología que se utilizó para evaluar los 50 proyectos fue una metodología combinada de análisis cuantitativo y análisis cualitativo. El análisis cuantitativo esencialmente comparó antes y después tres variables económicas: empleo, producción y ventas. La idea era saber cómo estaban estas tres variables antes de la intervención y si había habido un cambio luego de la intervención, ¿verdad? Y podemos ver muchísimos elementos sobre el ingreso, la actividad económica, que se reúnen en esas tres variables. Entonces, para aquellos proyectos donde era posible identificar un grupo control o unos no beneficiarios con características similares a los beneficiarios de los proyectos, entonces se corroboraron las informaciones de la metodología de antes y después con un modelo de evaluación que se llama diferencias en diferencias. Que compara la evolución de esas variables para un grupo de control que no está sujeto a la intervención presidencial y el grupo de beneficiarios para ver si efectivamente, estadísticamente, ese antes y después, digamos, tiene una diferencia que vale la pena resaltar. Efectivamente, lo que te permite ese modelo es aislar el impacto de la intervención, si podemos efectivamente atribuírsela a esa política o no. Es importante mencionar que esta evaluación realmente constituye una de las especificaciones econométricas más populares, se ha utilizado en informes similares en términos de evaluación por instancias como el Banco Mundial, universidades como Harvard, MIT, o sea que realmente es una metodología bastante rigurosa, conocida y que tiene un valor agregado, y es ese, que te permite aislar el impacto. Entonces, también el otro método que utilizamos fue el método cualitativo, sobre todo para aquellos proyectos donde no era posible conseguir un grupo control, o sea, en algunos casos era difícil encontrar una asociación con las mismas características, el mismo rubro, en la misma zona, que la que era beneficiaria. Pero también se levantó información sobre el antes y después y de muchas variables cuantitativas también, Exactamente. O sea, a pesar de que no podía ser... como quiera se hizo el levantamiento y se abordaron otras variables adicionales importantes, como eran el empoderamiento, la participación de los asociados, las capacidades internas de la asociación que manejaba los recursos, un poco también para saber qué impacto se había tenido en la parte más de gestión de los proyectos y la participación y los conocimientos de los asociados. Entonces, aquí tenemos diversos tipos de proyectos. Tenemos proyectos productivos individuales, ahí vemos entonces elementos
característicos específicos para ellos. Sí, efectivamente, esta metodología mixta que comentábamos se aplicó un poco dependiendo de la naturaleza de los proyectos. Entonces, para los proyectos productivos individuales, que mencionamos que son aquellos donde la gestión es de un poco más individual, pues efectivamente se aplicó el análisis cuantitativo del antes y después, corroborado con el modelo de diferencias en diferencias, que como mencionamos realmente te permite conocer si el cambio en la situación de los beneficiarios y el cambio de la situación en los no beneficiarios se debe a la intervención, porque parte de un supuesto, y es que sin la intervención ambos grupos, el grupo beneficiario, el grupo de control, seguirían una trayectoria similar. Lo podemos ver en la próxima slide. O sea, aquí vemos entonces, este bueno, es el modelo econométrico que utilizaron efectivamente para la evaluación, y entonces aquí está un poco cómo logramos con el estimador y un poco cuál es el supuesto, y es ese. O sea, aquí en el círculo, esa sería efectivamente la diferencia entre el cambio en los beneficiarios a partir de la intervención. Muy bien. ¿Y cómo entonces luego los rankearon? Exactamente. Entonces, luego de aplicar esta metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, a los 50 proyectos, lo que hicimos fue que los agrupamos dependiendo de cómo había sido un poco su comportamiento en las variables evaluadas. Y lo que se hizo fue que se hicieron unas categorías. En el caso de los proyectos productivos individuales, donde se pudo aplicar esa metodología, lo que se hizo fue que se elaboró un rango un poco ponderado, un poco a partir de las especificidades de los proyectos, un poco a partir de la distribución del promedio ponderado, de la variación relativa de las tres variables estudiadas. Bien, empleo, producción y ventas. Y ahí entonces ustedes tienen impacto alto, impacto medio, impacto bajo. Los proyectos de impacto bajo tienen una subcategoría que es impacto bajo con perspectiva positiva y impacto bajo. Un poco lo podemos ver a continuación. Porque un poco difiere. ¿Y los proyectos colectivos? ¿Cómo los proyectos colectivos también, lo que se hizo fue, a partir de tres variables básicas, identificamos su impacto. Lo primero era la intensidad del uso, efectivamente si las comunidades le daban uso a la obra. Lo segundo era la valoración que tenía la población al respecto y las perspectivas a futuro de ese proyecto, incluyendo su necesidad. Esa es, por ejemplo, una cancha de baloncesto. Una cancha de baloncesto, son proyectos un camino que no son vecinal, productivos, que son comunitarios, que es más o menos sí, y en digamos algunos que casos, beneficia directamente a una comunidad. Exacto, en algunos casos esos proyectos comunitarios complementaban actividades productivas. Okay. Bien, entonces aquí está lo que sería lo que tú señalabas de las categorías de impacto a partir de la aplicación de la metodología cuantitativa cualitativa en los 50 proyectos. Y están estas categorías están basadas de acuerdo a pues efectivamente el desempeño de las variables. Bien, vamos a ver, resumen de los resultados. Este es un slide clave. Así es, ese es el slide clave. Aquí tenemos que de los 50 proyectos evaluados, 23 proyectos, que corresponde al 46%, son de impacto alto. Tenemos que 14 proyectos que correspondientes al 28% son de impacto medio, que 8 proyectos son impacto bajo con perspectiva positiva, que vamos a ver un ejemplo ahora para que un poco entendamos qué es un proyecto de impacto bajo con perspectiva positiva, y los de impacto bajo fueron 5, correspondiente a un 10% del total de los proyectos evaluados. ¿Impacto bajo significa que tuvieron un impacto negativo? No, el impacto bajo no significa impacto negativo. Impacto bajo simplemente significa que su desempeño fue menor que los otros proyectos en los otros rangos. De hecho, aun cuando un proyecto tiene impacto bajo, es importante mencionar que tiene un impacto significativo en muchos casos en la población beneficiaria. Por ejemplo, hay una transferencia de conocimiento, se adquieren infraestructuras, se mejoran elementos de la producción que no están cuantificados en lo que son el modelo. Y entonces, un poco, impacto bajo no es necesariamente negativo. Hay proyectos que tuvieron algún desempeño en algunas de sus variables, pero siguió siendo bajo. Antes de la pausa, los 50 proyectos ¿tuvieron un impacto positivo? En general, los 50 proyectos tuvieron un impacto positivo en las comunidades. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.